Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Shadow. Vamos a hablar de la lista de Schindler, como has pedido en la videocrítica a la carta. Antes quiero hacer unos avisos, ya sabes que esta es la dinámica habitual. Esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, pero también Acción Televisión. En la Acción Televisión pues tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a destacar este que tengo yo, le tengo yo mucho afecto a este número. Por ejemplo, dentro de entrevistas, pósters, fichas coleccionables y demás, actualidad, noticias, reportajes, pues tenemos una sección que está dedicada, es un coleccionable del cine bélico. Entonces en el cine bélico hemos ido sacando, pues por ejemplo, Los violentos de Kelly, este cartel tan curioso de Los violentos de Kelly, Puente de Remagen, Comando en el Mar de China, o por ejemplo este de Zeppelin, MASH, Catch 22, La Guerra de Murphy. Esta película es muy interesante, La Fortaleza, en fin, coleccionables, fichas, etcétera, cosas que podéis conseguir en el kiosco, la revista Acción en papel, la podéis conseguir en el kiosco en la dirección que os van a poner aquí abajo, y también, si queréis, pues si os gusta este vídeo podéis darle a like. Y por supuesto esto es un vídeo con spoilers. Hechos todos los avisos que cabe hacer sobre este vídeo de la lista de Schindler, vamos a hablar un poco de esta película de Steven Spielberg, que inicialmente Spielberg le ofreció dirigir a Roman Polanski, pero Polanski la rechazó porque él había perdido parte de su familia en los campos de concentración y le parecía que no le parecía adecuado en ese momento abordar el tema del exterminio, del genocidio. Y sin embargo, más tarde hizo El pianista. El pianista, en 2002, es una película para mí tan buena como La lista de Schindler. A mí me gusta más, dirigida por Polanski. Esto por ubicarte un poco, Shadow, en el asunto. Después hay otra película curiosa sobre campos de exterminio, sobre el tema del genocidio y demás, en otra línea completamente distinta, pero que también se hace eco de esto, que es El prestamista. El prestamista es una película dirigida en 1964 por Sidney Lumet. Curiosamente, El prestamista es una película con Rod Steiger como protagonista. Es la historia de un superviviente y que tiene ahí pues una historia interior relacionada con el tema del exterminio y demás. Bien, pues esta película la dirigió, como digo, Sidney Lumet, y curiosamente Sidney Lumet es otro de los directores a los que Spielberg estuvo barajando pues ofrecerle la función de director en la lista de Schindler antes de dirigirla al mismo. Y Sidney Lumet le dijo que ya había abordado ese tema en El prestamista, el tema de los campos, que creía que ya había abordado ese asunto. No de la misma manera, pero no quería volver un poco sobre el tema. Finalmente Spielberg dirigió él mismo la película y es una de sus mejores películas, es uno de sus mejores trabajos, eso es incuestionable. Es una película de 5 estrellas claras. Y para completar este arco de películas que te recomiendo si no las has visto, además de la lista de Schindler, ya te digo, está El pianista 2002, El prestamista 1964... Y la otra película ya no es un largometraje, es un cortometraje, Noche y niebla, de 1956, dirigido por Alain Resnais. Es un cortometraje documental que habla de eso que se denominó la solución final, el genocidio de los campos de la muerte en la Alemania nazi. Y es profundamente inquietante, Noche y niebla. Y es un referente, sin duda, fue un referente para Spielberg a la hora de plantearse abordar un tema tan espinoso, tan complicado, que requería tanto respeto y en el que él no quería caer, digamos, en la banalización o en el juego comercial, aunque después vamos a ver que hay algunos elementos en la película, pues hombre,
que incluso desde el punto de vista de intentar ser lo más expresivos posibles y demás, podríamos discutir, o por lo menos yo discuto. Pero bueno, aquí estamos un poco también para pensar, debatir y exponer opiniones que no sean todas iguales, ¿no? Ya digo, me parece que es una película de 5 estrellas y que es una de las mejores películas de Steven Spielberg, eso es incuestionable. Y otra cosa es que no sea intocable, no hay películas intocables y siempre todo está abierto al juicio y a la opinión y al debate, ¿no? Entonces, ya digo, te recomiendo Noche y Niebla porque es un referente audiovisual claro de este asunto y te interesaría verla, me imagino. Volviendo a la lista de Schindler y a este tema de no querer banalizar, evidentemente de intentar mantener una clave de respeto en todo momento en la película y todo esto, pues también hay que decir que, por ejemplo, Spielberg le ofreció el papel de Schindler a Harrison Ford y según el propio Harrison Ford, él declinó la oferta porque pensó que la película requería despegarse de ese halo de estrella que él pudiera tener con los papeles de Indiana Jones o los papeles de Han Solo y demás, y no quería que eso pudiera influir de alguna manera en la recepción del público de una historia como esta, ¿no? Y bueno, entonces es un poco cuando entra Liam Neeson. Hubo otros planteamientos, otras propuestas de nombres alternativos para interpretar el papel de Schindler, tanto como ese papel como el de Amon Goeth también. Por ejemplo, Tim Roth iba a hacer el papel del oficial que finalmente hizo Ralph Fiennes. También pensaron en Tim Roth. Pero bueno, yo creo que en conjunto el reparto y el cambio de protagonistas benefició a la película, un poco en la línea que estaban buscando y demás. Y después, pues bueno, es una película que yo creo que es de las más, curiosamente, es de las más respetadas de Spielberg. Digo curiosamente en relación también con el tema de los Oscar. Ganó, tengo aquí la chuleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estatuillas, acumulando pues 8, 9, 10, 11 y 12 nominaciones, de las cuales ganó 7. Ganó también los premios BAFTA en el cine británico para Ralph Fiennes, mejor guión, mejor fotografía, mejor montaje, mejor película, mejor banda sonora para John Williams. De hecho, existe la anécdota, circula la anécdota de que cuando Steven Spielberg le proyectó la película a John Williams se quedó bastante noqueado por lo que planteaba la película. Y bueno, se fue a dar una vuelta, volvió y le dijo a Spielberg que necesitaba un compositor mejor que él para ponerle música a este tema, ¿no? A esas imágenes. Y Spielberg le dijo, lo sé, pero todos los que son mejor que tú están muertos. La idea de hacer una película sobre la figura de Oskar Schindler, que es un personaje también polémico, en el que se puede profundizar un poco más y hay, pues bueno, ciertas polémicas y demás, y que evidentemente para la película está tratado de una manera casi, no vamos a decir heroica, porque yo creo que el tema no permite que haya héroes. Lamentablemente es un tipo de tema en el que solo puede haber villanos, y los héroes más que héroes son supervivientes, por decirlo de alguna manera. Y si nos pusiéramos en clave heroica, indudablemente hay una secuencia que para mí es la mejor de toda la película y es la mejor secuencia de dirección de actores hasta el momento, porque afortunadamente seguimos disfrutando cine de Spielberg y puede darnos más sorpresas, pero hasta el momento presente yo creo que es la mejor secuencia de dirección de actores, o por lo menos así me lo parece a mí, de la filmografía de Steven Spielberg, el mejor trabajo con actores de toda la filmografía de Steven Spielberg, que es el momento en el que Oskar Schindler como que se despide del personaje de Ben Kingsley y le dice que bueno, que ya se tomará una copa cuando pase todo esto y tal, ¿no? Cuando es un punto de inflexión en el cual casi prácticamente lo que están haciendo es
es condenar prácticamente a muerte a todos porque les desmontan un poco este tema. Y entonces cuando Ben Kingsley le dice que prefiere tomarse la copa ahora, en ese momento, porque no cree que pueda sobrevivir a este tema. Es un poco el concepto de ese mensaje, ¿no? De ese mensaje, de esa secuencia, ¿no? Y entonces el plano sobre Ben Kingsley, sobre la mirada de Ben Kingsley, con lo que ha pasado ese personaje y lo que anticipa que le va a pasar, para mí ese es normalmente el público a lo mejor prefiere una escena más que tiene un carácter épico, subterráneo épico, porque como digo, no es una película para andar tirando campanas al vuelo, es una película muy emotiva, muy emocionante, pero tiene un punto épico, pero no es una épica festiva, una épica de celebración, sino una épica de supervivencia. Pues ya digo, buena parte del público prefiere la secuencia entre Kingsley y Liam Neeson cuando están redactando la lista de los nombres para rescatar a todos los que puedan, que es la lista que le van a presentar a los nazis para poder sacar el mayor número de personas posibles. Y la gente prefiere ese momento, ¿no? Porque es un momento, si se quiere, entre comillas, de triunfo, de intentar sacar al máximo posible, pero también de fracaso. Eso está muy bien. ¿De fracaso por qué? Porque no puede sacarlos a todos. Pero yo prefiero la secuencia en la que como que se despiden Ben Kingsley y Oscar Schindler, ¿no? Se despiden en el sentido de que Schindler, el personaje de Ben Kingsley viene a decirle, no creo que nos vayamos a ver. O sea, de alguna manera, yo voy a perecer aquí como el resto, esto se acabó. Y ese plano sobre Ben Kingsley con esa luz, esos ojos y lo que transmiten esos ojos, a mí me parece el mejor momento de actor de toda la filmografía de Spielberg. Mira que yo no soy especialmente seguidor o fan de esta película dentro de la filmografía de Spielberg. Creo que es una de las mejores. Hay que ser objetivos. Las opiniones personales yo las planteo aquí en los vídeos porque me parece que es lo lógico, quitarnos la careta. Sería mucho más fácil decir, celebración. No, para mí no es una de mis películas favoritas dentro de la de Spielberg, pero sí tengo esa secuencia como uno de los grandes momentos de actor dentro de toda la filmografía de Spielberg. Y también eso es mérito por supuesto de Ben Kingsley, por supuesto. Es mérito de Liam Neeson, que tiene que dar un poco la réplica, y es mérito de Spielberg, que ha planificado todo esto, ¿no? Entonces para mí es una de las secuencias de mayor peso, ¿no? Y para mí la clave de la película, en cierto modo. Una de las secuencias claves de la película. Es una película que tiene varias secuencias claves, ¿no? Y creo que da el tono ese de respeto, Además, me gusta mucho cómo aborda la película, ahora que vivimos unos tiempos un tanto convulsos, donde muchos oportunistas tiran de pancarta cuando les conviene, para hacer una forma de proselitismo, para mí, torticero, con algunas cosas muy importantes y algunas reivindicaciones muy importantes y muy lícitas. Pero en ese barreño hay mucho oportunista tirando de pancarta. Y en unos tiempos en los que los valores están muy hacia el exterior, pero tengo mis dudas de que estén siendo interiorizados por el personal, o sea, de que haya un ejercicio de interiorizar esos supuestos valores que se están sacando a la luz en pancarta y demás, creo que hay mucho exterior y poca interiorización. Y eso no es bueno, porque da como resultado una farsa, una forma de farsa social. Pues creo que todos los que participaron en esta película, y como derivada de eso, el propio espectador cuando ve la película, sí hicieron un ejercicio de seriedad, de sobriedad, en lo referido al respeto frente a lo que estaban abordando. Que no era una película de propaganda o de panfleto no, estaba ahí y abordaba el tema. Y ahora vamos a ver los talones de Aquiles,
puntos más flojos que tiene la película. Pero creo que esa secuencia es una de las claves. El propio arranque de la película, que además yo suelo poner en mis cursos de análisis como examen, algunas veces, otras no, claro, lo he puesto tantas veces y a la gente se lo tiene anticipado y entonces he tenido que cambiarlo. Pero el propio arranque de la película es todo una declaración de principio sobre cómo va a ir el tema, ¿no? Con ese juego del color y del blanco y negro, con ese juego de la luz que está al otro lado de las ventanas, con ese juego de esas familias que están y de repente dejan de estar, con el juego de la vela, esa vela que se va extinguiendo, ese cabo de vela que se va extinguiendo, como el humo que sale enlaza de una manera de un cine clásico. Yo creo que Spielberg, que siempre ha sido un seguidor del cine clásico, aquí aporta unas claves de clasicismo incluso mayores que en otras muchas películas de su filmografía. Esa vela que encaja en encadenado con el humo de la chimenea, y mientras que vemos esa especie de plano de traveling vertical, ese movimiento vertical de la cámara hacia arriba con el humo de la vela y después hacia abajo con el humo que sale de la máquina del tren, con el pitido de la máquina del tren que baja y que te va a conducir, porque es como un ballet al principio, guiado por la música de John Williams, ¿no? Que te va a conducir a esa especie de ritual de hacer la lista de los nombres, que además es muy interesante porque, claro, desde un punto de vista de guión es muy coherente. Empieza mostrando cómo se confecciona la lista de nombres para el exterminio y el viaje acaba con esa confección de otra lista también de nombres para salvar al mayor número de gente posible, ¿no? Y ese círculo cerrado, perfecto, pues arranca un poco ahí con una clave de clasicismo, de juego con la cámara, de puesta en escena, de empezar la película con esa especie de prólogo, también muy, muy dirigido por el canto este que se entona y que tiene que ver con el ritual y que de alguna manera establece un poco ese pacto del hombre con Dios, y que de alguna manera habla de la supervivencia, que de alguna manera habla de la importancia de los niños como una clave de la supervivencia, con una especie de pincelada de la vida y demás, y que está lleno de mensaje y de contenido que tiene su enlace con el ritual. Pues como digo, es una película muy clásica que con ese arranque ya te está diciendo, pues un poco es una declaración de principios, te está planteando el tema que va a abordar y demás, ¿no? También está jugando en ese arranque con ese punto de no falso documental. Tampoco podemos decir que sean secuencias documentales, no son secuencias documentales, pero sí que Spielberg claramente, por algunos planos, encuadres y demás, y la posición de la cámara, cómo la cámara sigue a los personajes y demás en ese arranque, está poniendo también sobre la mesa es su intención de ser lo más cercano posible a la realidad de la historia, lo cual no le lleva a privarse de utilizar elementos claramente de lenguaje cinematográfico de ficción, y entonces se da ahí una especie de cruce Para mí los momentos más claros de pincelada documental los encontré. Casi podríamos decir que tiene un toque neorrealista la película, en ese sentido de jugar con planteamientos de documental sin serlo y jugar con la ficción, ¿no? Tema Rossellini y Roma Ciudad Abierta, Alemania Año Cero, Camarada. Está jugando con estos elementos Spielberg, y creo que ahí en el arranque ya lo empieza, cuando empiezan a decir los nombres y los apellidos y todo esto en la lista, y cómo se dispone el detallismo, ¿no? Los planos de detalle de cómo se dispone todo en la mesa, el orden, es muy interesante porque te está hablando del orden que se sigue para provocar un exterminio, para perpetrar el genocidio, en la situación de orden.
el ordenar todo para perpetrar el genocidio, como todos los elementos están ordenados y como de alguna manera eso te transmite esa idea, ¿no? de que esto es con alevosía y nocturnidad, o sea, digamos que esto se lleva a cabo con una frialdad y con un empeño de orden, de organización bastante notable, o sea, de alguna manera no es un acto violento de genocidio, de masacre, no. Lo que te está diciendo la película es los genocidios se perpetran desde el orden, desde la organización, es decir, se hacen a propósito, es decir, la culpabilidad está presente en el tintero, la pluma, el papel, cómo se va organizando todo para esto, ¿no? Entonces, ahí digo que hay una clave de cómo lo trata en la estación, cómo trata a la gente en la estación y demás cuando empiezan a decir los nombres y tal. Y después una clave de intento de decir vamos a utilizar recursos de tono documental para contar esta historia. Y después hay otro momento en el que eso brilla especialmente, que es cuando están asaltando el barrio donde están los judíos. Y están asaltando el barrio pues Amon Goeth, el oficial que hace la función de antagonista principal. Cómo están asaltando el barrio, él va dirigiendo y tal, en cuanto con alguna que otra mirada o señalando como hacia la cámara y tal, y ahí Spielberg ha querido darle un aire documental cuando empiezan a tirar los muebles y las cosas, los enseres por las ventanas y todo esto. Ha querido, creo yo, también darle ese punto documental sin serlo. Él no pretende hacer un documental ni engañarnos, no quiere hacer un falso documental, pero sí ha creído que tenía que pegarse mucho a la realidad para mostrar con más solidez un poco lo que es verse metido en esa especie de huracán de muerte, ¿no? y de brutalidad que viven los personajes, ¿no? Entonces, tanto por parte de unos como de otros. Esos toques documentales, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, es otro elemento que forma parte de la película. Y después tenemos, la escena más recordada es la escena del abrigo rojo. He dicho que esto es con spoilers, lo vuelvo a repetir, es con spoilers. La escena del abrigo rojo con la niña del abrigo rojo, ¿no? Y ahí es donde yo, sinceramente, me voy mucho de la película, ¿vale? En los otros elementos me parece que te está envolviendo. La presentación de Oskar Schindler es perfecta. Es una escuela de cine en sí misma, es decir, te presenta el personaje también, las manos, los planos de detalle, los objetos, cómo va eligiendo los objetos, cómo elige, cómo separa el dinero, cómo es un hombre que te define perfectamente a qué se dedica y a qué se va a dedicar durante la película y cómo va a conseguir sus objetivos, ¿no? Cuando entra y con el tema de las mesas, elige las mesas, la botella, la secretaria, cómo va tendiendo sus redes. Todo eso está perfecto. Es, ya digo, una escuela de cine, ¿no? De cómo presentar un personaje y cómo actúa el personaje y qué hace para conseguir sus objetivos y explicar después por qué algo que parecía difícil, que es como engañar a los nazis para que le permitan sacar gente, ¿no? Eso está explicado en los primeros minutos de la película con la presentación de Oskar Schindler, ¿no? Entonces, toda esa parte está muy bien. Pero por eso me chirría mucho lo de la niña del abrigo rojo. Mucho. Es una elección del director y, lógicamente, es muy dueño, ¿no? Pero creo que ahí entra se zambulle en una piscina de melodrama, con un toque melodramático, que si viene melodramático viene acompañado también por la música, con toda esa niña que atraviesa toda la barbarie, con esos dos personajes, son Liam Neeson y la muchacha que va con él, con los caballos, mirando lo que está pasando abajo. Y es un poco, también es interesante cómo se va moviendo en el plano Schindler y su compañera, ¿vale? Hacia la derecha, hacia la izquierda, qué posición van ocupando en el plano, porque esa posición en el plano va de alguna manera definiendo cómo es el momento, es un momento clave de la película, porque es en el momento en que el protagonista de alguna manera cobra conciencia o empieza a plantearse tomar parte en ese proceso
digamos, jugando a contracorriente, ¿no? Organizar un poco esa producción con ese anzuelo de pícaro que tiene el personaje de Schindler, tomar parte en ese proceso de exterminio en lugar de quedarse al margen, que es lo que hace un poco ella, ¿no? Que ella dice, vámonos. Es decir, él en ese momento es clave porque el espectador tiene que entrar en eso. Pero claro, subrayar el tema de la niña con el abrigo rojo, con el tema de la música, el abrigo rojo y la niña que va atravesando todo y que sé, pues hombre, resulta, a mí se me hace cuesta arriba, tengo que decirlo, es la verdad. Que entiendo que es muy emotivo, entiendo que es muy eficaz, entiendo que enganchas al público, entiendo que es un anzuelo perfecto para pescar al pececillo, pero con toda la sobriedad, ahí pierde la sobriedad, ahí entramos directamente tal. Y sabes que hay, Sado, sabes que hay después otra, eso está sembrando para recoger. Ahí siembra con el abrigo rojo y la niña, y después recoge para uno de los momentos terribles de la película, que es cuando están quemando los cadáveres, porque van a cerrar el tema y quieren taparlo. Están en el proceso de tapar el tema a toda velocidad, según va la guerra y demás. Y entonces están quemando los cadáveres. Mientras que están quemando, es una escena brutal. Incluso hay uno de los soldados, el que se vuelve loco viendo todo aquello y acaba convirtiéndose en un animal que grita como un animal. Empieza a gritar y tal. Todo eso es terrible. Y tremendo, y a mí me parece muy impactante, ¿no? El proceso este de cómo queman los cadáveres y todo esto, y entonces aparece el carro y está ese tono del abrigo rojo, que es el abrigo rojo de la niña, o sea, es el cadáver de la niña, ¿no? Claro, el problema es que esto, la segunda vez que aparece el abrigo, me parece... rompe toda esa secuencia de pesadilla que se está produciendo en ese momento para mí, porque entra dentro de lo melodramático, y aunque es perfectamente lícito robarle la cartera emocional al espectador, es más, el espectador quiere que le roben la cartera emocional, no nos engañemos, o sea, sabemos a lo que vamos. Pero bueno, rompe un poco esa idea que decía yo de sobriedad, de seriedad, de intentar mantener un respeto por el tema y tal, y no es que le falte el respeto al tema, no, simplemente cae en el exceso de melodrama, para mí, es una opinión personal, y me saca un poco del asunto, ¿no? Por eso te he dado referencia a Noche y Niebla, por eso te he dado referencia al Pianista, por eso te digo que me gusta más el Pianista, y por eso también te he hablado un poco del Prestamista, ¿no? Es decir, que son películas que pueden tener su toque melodramático, no lo vamos a dudar, pero el tema del abrigo rojo a mí me saca un poco con la niña, esa niña que está además por casting cogida exacta para que la gente diga, ay, pobrecita, tal, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos viendo allí me choca. Claro que también podríamos orientarlo de otra manera, podemos explicarlo de otra manera. Y aquí me voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Cuando Spielberg hace esto con la niña, también está haciendo un ejercicio de que el público cobre conciencia de que lo que está viendo es muy serio, requiere un respeto, y que sin embargo nosotros, como espectadores, nos sentimos conducidos o guiados por esa niña que va atravesando toda la barbarie. Estamos viendo cómo cogen a un puñado de gente, la ponen contra una pared y le disparan un tiro y caen todos, ¿vale? Estamos viendo cómo se están produciendo muertes, ejecuciones, expolios, palizas, golpes alrededor de la niña. Y nosotros lo que seguimos es a la niña. También está definiendo quizá un poco el papel, la manera de ver aquello de Schindler. Bueno, yo creo que otra posibilidad sería pensar, Spielberg te está poniendo el anzuelo melodramático para pescar al pececillo, pero también para decirle al pececillo eres un morboso, también para hacer que el pececillo, que somos nosotros, el espectador, cobre conciencia de cuando ve este tipo de películas, en cierto modo, qué punto de melodrama también está incluido en su manera de acercarse a estas películas, y qué punto de morbo, y cómo nos quedamos con la superficie, y cómo, digamos, toda la barbarie que está produciéndose alrededor, toda la muerte, toda la tragedia, queda concentrada, necesitamos concentrarla exclusivamente en una niña pequeñaja, vulnerable, con un abrigo rojo. Es decir, a lo mejor el abrigo rojo es una manera de decirnos,
este es tu manera de ver, ¿no? Esto. Y después lo repite cuando se produce ese momento de la quema de cadáveres y demás, ¿no? Y es como recordarnos, ¿no? Decir, cuidado, sigues siendo el morboso que eras antes, y cuando ves este tipo de tragedias, pues estás guiado por una adicción al melodrama, por decirlo así. Podría ser esa explicación, sería una buena explicación. Pero lo encuentro un poco también torticero, un poquito, ¿no? Pero bueno, estaría bien como autorreflexión del director de la película y obligar al público también a que reflexione sobre cuál es su actitud frente a lo que está viendo. Podría explicarse así y sería interesante. O sea que, igual que pongo la pega, planteo esta otra posibilidad, ¿no? Pero más allá de eso, pues hombre, por ejemplo, es muy curioso cómo hay un momento en que está definiéndose perfectamente el personaje de Amon Goeth, el antagonista, se está definiendo porque el tipo está ahí diciendo, está quejándose casi como un burócrata, como un oficinista, ¿no? Dice, fíjate la que me tienen liada, ahora tengo que quemar todo esto, madre mía, no me da tiempo. Es decir, tiene un problema burocrático el hombre, ¿no? No un problema ético, no un problema moral, tiene un problema burocrático. Y eso define muy bien lo que va a pasar después. En otra secuencia que para mí es clave, que es la secuencia en la que Schindler convence a Amon Goeth de que le deje sacar a esa lista de nombres, a esas personas, porque además va a ganar dinero con ello. O sea, habla su lenguaje. O sea, el momento en el que Schindler habla el lenguaje de Amon Goeth para convencerle de que le deje sacar a esa gente y tal, como si le estuviera pidiendo un negocio, es decir, no alude a su ética o a su moral o le dice, mira, esto está acabando, esto... No. Él sabe cómo tiene que hablar con ese personaje y sabe que la moral y todo esto no es un problema que le preocupe y que lo que sí es un burócrata, un oficinista, un funcionario de la muerte al cual está diciendo, mira, es que te estoy quitando de las manos por un problema y encima te voy a pagar una pasta y te vas a forrar. Ese es el lenguaje de Schindler con Amon Goeth en ese momento. Y me gusta mucho esa secuencia porque está reforzada, está respaldada con el planteamiento audiovisual, con la puesta en escena que hace Spielberg. Porque está jugando, si nos damos cuenta, nos está convirtiendo en más espectadores que nunca en toda la película de ese proceso. Nos pone a los personajes al otro lado de la ventana. Nosotros estamos de este lado de la ventana, lógicamente. Los personajes están al otro lado, oímos su diálogo y es como si estuviéramos asistiendo a ese trato de mercadería de la vida, de la gente, ¿no? De las personas. Y en ese trato de mercadería de la gente es curioso cómo los personajes de Schindler y Amon Goeth están separados en principio. Están los dos fuera, pero están separados por las ventanas. No están reencuadrados y separados por las ventanas. Y es curioso cómo a medida que van cerrando el trato, se van acercando. O sea, empiezan a compartir un mismo espacio, ¿no? Cuando comparten ese mismo espacio, se cierra el trato y se produce esa especie de ceremonial de salvar a la gente, en el cual pues Amon Goeth lo que quiere es sacarse la pasta y tal, pero donde acaba siendo cómplice de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que eso define muy bien, ¿no? ¿Qué hace el protagonista, Oskar Schindler, para sacar a la gente, ¿no? Según la película. Ya he dicho que después puede haber distintas teorías, distintas biografías, distintas maneras de abordar este personaje, pero esta es la manera en la que Spielberg ve a ese personaje que salva a un montón de gente, ¿no? En base a unas claves de saberse mover en las mesas de despacho. Y que Spielberg convierta todo esto en cinematográfico, en ese planteamiento que he dicho antes de puesta en escena y demás, a mí me parece, ya digo, las dos más significativas. La de Ben Kingsley, cuando dice, vamos a tomarnos esta copa ahora, esa se te pone un nudo aquí, porque ves todo lo que ha visto ese hombre y todo lo que piensa que va a ver. No solo con él, no solo por él, sino a todo lo que le rodea, ¿no? Y la secuencia está del trapicheo, del trato, de déjame tantos porque te pago tanto y demás. Cómo juega y cómo nos convierte en espectadores de eso, ¿no? Es como una representación teatral en la trastienda al otro lado de la ventana, donde queda perfectamente definido también el personaje del oficial alemán, ¿no?
que es un tipo que va mucho más allá de no tener escrúpulos, ¿no? La frialdad. Y así te están definiendo buena parte de eso que decía yo al principio, de colocar el tintero y tal en la mesa. Te está definiendo Spielberg el motor del genocidio. Quizá, para mí, el verdadero motor del genocidio. El verdadero motor del genocidio es que no se produce de una manera volcánica, abrupta, en un acto de ira, en un acto de venganza, en un acto... No es una jornada sangrienta, no, está perfectamente pensado, perfectamente milimetrado, perfectamente calculado, con los pros, los contras, el gasto que supone matar a cada persona, el momento en el que están disparando. Estos son hechos reales, además. Un problema que tenían los genocidas es cómo matar al mayor número de personas posibles, gastando la menor cantidad de dinero posible, porque Alemania estaba librando una guerra y no estaban por la labor. Ese tema de pegarle un tiro a una persona y atarla con otras personas para que el primero cayera al agua y demás, esas cosas las pensaban, las tenían, ¿no? El Ciclón B, todo el tema de cómo exterminar en el menor tiempo posible y con el menor gasto posible a tantas personas. Esa maquinaria de la muerte es lo que creo yo que está muy bien. Con ese humo negro que sale de la máquina del tren, que es totalmente premonitorio de los campos de la muerte, de lo que va a ocurrir en los hornos, y que es una perfecta recreación de la maquinaria burocrática necesaria para perpetrar el genocidio. Eso lo vemos ahí, pero también lo vemos en cómo Schindler consigue de alguna manera introducirse en esa maquinaria, bloquear parte de esa maquinaria y sacar a la gente, aprovechando la vulnerabilidad burocrática de esa maquinaria, ¿no? Y a mí toda esa visión del asunto me interesa. Quizá no es tan emotiva, es la más intelectual, la reflexión más intelectual, más cerebral sobre cómo se mata a tanta gente, cómo es posible haber perpetrado el genocidio, y cómo hay una serie de interventores de la muerte, de agentes de la muerte y de la tortura, pues su problema es que a ellos les pone mucho trabajo, que fíjate, tengo que quemar todo esto, ¿cómo quieren que haga esto y tal? Creo que en eso Ralph Fiennes hizo un personaje brutal, pero precisamente por darle ese tono, ¿no?, de frialdad, de distanciamiento, de no empatía, ¿no? Realmente tampoco no es que crea que hay que exterminar a los judíos, así, dicho así de brutal. No, ni siquiera, yo creo que ni siquiera cree en el nazismo ni en nada que se le parezca. Simplemente tal como lo interpreta Ralph Fiennes. Simplemente es un tipo que hace un trabajo. Cuidado con esa gente. Cuidado con esa gente. Cuidado con los mandados. Él tiene un trabajo que hacer y lo hace. Y lo hace de una manera fría, distante, no tiene problema, no se plantea nada, no se pregunta nada, no se cuestiona nada. Es como una máquina de muerte. Y eso ocurre, lamentablemente, muchas veces, ¿no? No está movido por el miedo, no está movido, solo está movido por la codicia. Al final lo que se demuestra es que a él lo que le interesa es el dinerito y salir por patas y evitarse problemas, ¿no? Entonces no es un idealista, no es un convencido, no es un seguidor de la causa. No, es algo mucho peor. Para mí es algo mucho peor. Es un individuo que podría reconstruir su vida tranquilamente sin ningún tipo de cargo de conciencia por lo que hizo. Obedecía órdenes. Este tipo de gente, cuidado con este personal, ¿no? Y yo creo que la película, realmente el núcleo de la película va en eso. Por eso era importante, era interesante. Yo creo que Tim Roth es un grandísimo actor, pero creo que le hubiera dado otro aire al que le da Ralph Fiennes. Porque Ralph Fiennes le hace ese juego de decir, bueno, es que este tipo a lo mejor te lo encuentras 20 años más tarde y pasa hasta desapercibido, no es un monstruo. Sí es un monstruo,
pero es un monstruo que se camufla muy bien, porque realmente le obedece órdenes y tiene esa excusa. Los que obedecen órdenes tienen esa excusa. Cuidado con este personaje. Creo que la película va de eso realmente, más allá de lo de los campos, de rendir homenaje, del vínculo del hombre, de los hombres y las mujeres con Dios, del pacto que se establece con Dios, todo eso que vemos al principio en la vela, el ritual, del futuro de los niños, de todo esto, todo eso está ahí, de la tragedia, todo esto está ahí. De la toma de conciencia, si se quiere llamar así, de Schindler y demás. Pero es muy importante esa parte de burocracia que imprimen el personaje de Schindler y que imprime el personaje de Ralph Fiennes a sus personajes, a sus tipos, ¿no? Y creo que con otros actores eso se hubiera ido por otro camino completamente distinto, ¿no? La sobriedad, la sequedad con la que trabaja Liam Neeson, este personaje, ¿no? No hay un momento, digamos, que digas, toda la empatía va a caer de parte de Ben Kingsley, que es la víctima. Toda la empatía cae ahí. Cae desde que empieza esta especie de ataque al barrio donde están las víctimas, ¿no? Y todo esto es lo que hace más interesante la película, ¿no? Y por eso, por esta clave más de maquinaria y tal, entiendo por un lado que Spielberg utilizara El abrigo rojo con esa clave musical y esa pincelada de melodrama que define toda su película para mucha parte de público, pero yo creo que la película puede quedar definida por otras secuencias para otro tipo de visionado de la película desde un punto de vista más reflexivo, de decir, bueno, cuidado, sí está la parte de la tragedia, pero ¿esto cómo? No fue fácil. Y eso significa que si no fue fácil, pues hay una complicidad mucho más extendida, amigos. No es un arrebato de furia, no es una furia, un ataque berserker, no es un momento de ira, no. Está perpetrado con un cálculo exquisito y eso significa una culpa mayor y más extendida, pienso yo, que es lo que está intentando también Spielberg, y quizá por ahí vaya la pincelada del abrigo rojo del melodrama y no de mostrar al público y decirle, cuidado, es muy fácil más fácil ser cómplice que ser víctima. Yo creo que por ahí puede ir, por ahí puede ser incluso más interesante la película, ¿no? Pero ya digo, yo tengo en este tema de las otras preferencias que te he dicho y tal, ¿no? Y bueno, no hace falta extendernos mucho más. Yo creo que hemos dado algunas claves de la película. He intentado marcar lo que son las secuencias para mí más interesantes, más definitorias del contexto de cómo se desarrolla en general. Porque después hay otras que son subsidiarias de estas, que siguen esa misma pauta, pero que lo que están haciendo es respaldar estos momentos clave, ¿no? Y cualquiera de estos momentos clave es una escuela de cine. No es la película que yo elijo cuando me ponga a ver Spielberg, eso es cierto. No es mi película favorita, pero sí creo que es una de las mejores. Yo antes elegiría Múnich, por ejemplo. Pero esta es una de sus grandes películas, incuestionablemente. Bueno, Shadow, pues no sé si te habrá servido este comentario, espero que sí, gracias por la paciencia que has tenido. Y como digo siempre, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.